Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Episodio 27. Antes de que llegara la sesión informativa del centro de control, los cazadores del equipo 1 ya podían confirmar visualmente el tipo de monstruos. Varios puntos negros volvían a caer de la grieta. Sin embargo, esta vez, eran más grandes que la cabeza del líder del equipo Maruchan. Eran del tamaño de seres humanos. Las criaturas que cayeron de la grieta levantaron los brazos como si estuvieran disfrutando del nuevo mundo. El primero en llegar al suelo miró hacia el edificio. Tenía cara de lagarto, con pliegues podridos alrededor de la cabeza. Más cayeron por las grietas. Shantiga. Uno de los cazadores jadeó. Shantiga. Hubo un pequeño alboroto entre los cazadores. ¿Por qué vienen aquí?, preguntó otro. La Shantiga no era la bestia que esperaban. Era la primera vez que se enfrentaban a uno. El mundo más allá de la grieta suele reflejar el mundo real. Si apareciera una grieta a 100 metros del polo norte en la Tierra, también se abriría en el mundo más allá del polo norte de la grieta. Debido a esto, los cazadores podían predecir qué tipo de monstruos aparecerían entre las grietas. XT. Era exactamente como en la Tierra. No había tigres en África y no había elefantes en la península de Corea. Lo mismo ocurrió con las Shantiga. Suelen aparecer en las regiones montañosas de América del Norte. Los cazadores solo conocieron el nombre de la criatura a través de internet. De repente, la voz de Shin-Joe sonó a través de la red de comunicación. Todo el personal se acerca a la grieta manteniendo la formación de carga. Hazlo ahora. Muchos miembros del equipo abrieron mucho los ojos en estado de shock. No pudieron entender el orden. Incluso con sus largos años de experiencia, era la primera vez que todos se enfrentaban a una Shantiga. ¿Cómo fue posible que alguien tan cauteloso como Shin-Joe diera esta orden? Sin embargo, a pesar de sus reservas, sus pies empezaron a moverse. Eran profesionales. Era obligatorio seguir las órdenes del director de campo. En poco tiempo, comenzaron a comprender la razón detrás de las instrucciones y sus expresiones se oscurecieron al darse cuenta. «Ceo», le dijo Shin-Joe a John Kang-cheol a través de su dispositivo. «Estoy mirando», respondió. La voz de John Kang-cheol reveló su nerviosismo mientras miraba la cámara de acción del equipo 1. «Yo dirigiré el campo. Si es posible entraré en la grieta y terminaré el cierre». «Te lo dejo a ti», dijo Kang-cheol. A primera vista, fue una decisión imprudente. El Maruchan fue uno de los 4 equipos líderes de Corea. Aunque eran pequeños en número, eran lo suficientemente hábiles como para acabar con monstruos de 6 a 7 estrellas. Sin embargo, incluso ellos habían sido aniquilados. No fue por incompetencia. Simplemente se habían sentido abrumados. La Shantiga también debe haberlos sorprendido. A pesar de eso, valientemente permanecieron dentro de las grietas para cerrarlo. El Shantiga tenía 3 características sobresalientes, una combinación que ningún otro monstruo en la península de Corea tenía. Una calificación de riesgo de 4 estrellas o superior. El hábito de vivir en grandes grupos. Capacidad de vuelo. Los Shantigas yacían boca abajo después del aterrizaje. Luego, las alas de sus espaldas se desplegaron suavemente. Empezaron a despegar. Los cazadores comenzaron a disparar contra los monstruos inmediatamente. No pienses en capturarlos. Mata tanto como puedas. Ordenó Shin-Joe mientras levantaba su pistola Heller hacia el cielo y comenzaba a disparar. Sí. Sí, eso es correcto. Sí, dijo John Kang-cheol por teléfono. Suspiró mientras terminaba la llamada con el general militar. Se enorgullecía de ser un coordinador muy hábil. Independientemente de sus muchos años fuera del servicio activo, sus habilidades estratégicas seguían siendo excepcionales. Gracias a su tutela, cada cazador de QR podía atrapar un monstruo que tenía, como máximo, una estrella por encima de su clasificación. Sin embargo, sabía que su reciente decisión había sido una tontería. Estuvo de acuerdo con la rápida decisión de Shin-Joe. El problema en este momento no era la habilidad del equipo 1. Eran lo suficientemente fuertes como para luchar contra los monstruos en una batalla 1 a 1. El problema era que la grieta permanecía abierta y, por lo tanto, los monstruos seguían entrando. Anuncios de Put Future. John Kang-cheol miró fijamente la cámara de acción del equipo 1 en el monitor mientras reflexionaba. El número de Shantigas que caían de la grieta estaba aumentando. Ahora, sus alas ya estaban extendidas mientras caían, como si se dieran cuenta del peligro que les esperaba debajo. Aún así, el número de Shantigas no es infinito y el equipo 1 no tendría tantas bajas. El mayor peligro era lo que sucedería si los monstruos fueran más allá del área de la grieta.
El número de bestias que los cazadores podrían detener es limitado. Es por eso que el equipo 1 intentó acercarse lo más posible a la grieta, permitiendo a los cazadores en las áreas exteriores manejar a los monstruos que escaparon. Pero esta vez las cosas fueron diferentes. La Shantiga fue una sorpresa. Su fortaleza fue calificada con 4 estrellas. Aparte de la hormiga reina, fueron los primeros monstruos voladores a los que se enfrentaron los cazadores. Si los cazadores periféricos no podían detener a los Shantigas, irían más allá de la línea de caza y encontrarían a los civiles. Fue un desastre en ciernes. Director ejecutivo, comenzó uno de los cazadores. ¿Qué es? Los otros equipos recibieron información sobre lo que estaba sucediendo y se dirigieron hacia el centro de control principal de QR. Bueno, varios equipos han enviado solicitudes para retirarse. ¿Qué? La cara de John Kang Cheol gradualmente se puso roja. Están diciendo que es demasiado peligroso y bueno técnicamente, tienen derecho a retirarse. Su nueva ira hizo que Kang Cheol se olvidara del fracaso del equipo Alpha. Pensó que esa sería la tragedia más grande de ese día, pero esto. ¿Cuál creen que es su trabajo esos cazadores inútiles? ¿Cuáles son sus nombres? Sintió como si su sangre fluyera en dirección equivocada. No pudo encontrar las palabras adecuadas. John Kang Cheol se llevó una mano a la frente. Por supuesto, no todos los cazadores son iguales, aunque estuvieran en el mismo equipo. De hecho, era desalentador para los cazadores asignados a áreas exteriores enfrentarse a un monstruo volador de 4 estrellas. Pero, necesitamos terminar este trabajo. No iba a acobardarse con ellos, incluso si tuviera que salir él mismo. John Kang Cheol miró alrededor del campo de control. Luego, señaló al personal que lo rodeaba. Empleados y cazadores que acababan de retirarse del servicio activo. Consigue el equipo. ¿Por qué? Uno preguntó. Vamos a entrar. Tenemos que derribar esos lagartos. Si hay un problema, me haré responsable. Aunque es tu elección. Sal si quieres. Los empleados que no eran cazadores tenían expresiones de sorpresa. Es ilegal entrar a una zona bloqueada sin denunciarlo, dijo una señora. Sin embargo, los cazadores retirados asintieron con la cabeza en silencio y se equiparon según las instrucciones del director ejecutivo. CEO, los medios me contactaron. Están pidiendo información sobre la emergencia. Dijo la señora de repente. Cuelga el teléfono, dijo Kang Cheol mientras se ponía su equipo. Recordó la llamada anterior del general militar. En caso de una situación inevitable, el ejército actuará para volar la grieta y obligarla a cerrarse. Sin embargo, la grieta estaba en el corazón de una nueva ciudad. Se producirían daños astronómicos a la propiedad, algo que solo ocurrió durante los primeros días de las fisuras. El daño no terminaría ahí. Haría que el público creyera que los cazadores son incapaces de manejar las grietas. Obtener ayuda del ejército causaría ansiedad a la gente. Nadie entendería que la aparición de Shantiga fue una situación sin precedentes. Por favor, John Kang Cheol oró fervientemente para que el equipo 1 terminara el trabajo. A pesar de su terrible estado mental, cada una de las 5 balas de la pistola Heller de Shin Joe alcanzó una Shantiga. El arma era un arma de 2 estrellas que canalizaba aura y les disparaba en forma de balas. A primera vista, era un arma inadecuada para ella. De hecho, los Shantigas, que habían sido alcanzados por las balas, simplemente se sacudieron las balas durante un rato antes de volver a batir sus alas. Shin Joe apretó su puño izquierdo, activando su Shi. De repente, 5 esferas de luz destellaron en el aire. Aparecieron agujeros del tamaño de un puño donde las balas alcanzaron a los Shantigas. Joe suspiró aliviada cuando sus cuerpos cayeron al suelo con las chispas de su explosión. Anuncios de Put Future. Sin embargo, no pudo descansar. Más Shantigas salían de la grieta. Ella planeaba acercarse gradualmente a la grieta mientras suprimía a Shantigas con potencia de fuego en el camino. Gracias a sus excelentes habilidades, estaba suprimiendo con éxito a los Shantigas hasta cierto punto. Sin embargo, no pudo llegar a la grieta por sí sola. Estaba justo debajo, pero no podía alcanzarlo. Si solo hubiera una persona, solo una persona más. Necesitaba un experto que dominara cierta movilidad de tipo tecnológico que pudiera llevarla a la grieta, o alguien que pudiera controlar telepáticamente una Shantiga y permitirle subir por la grieta. Comandante. 9. Un miembro del equipo gritó. Shin Joe volvió la cabeza. 3 Shantigas volaban hacia el edificio con las alas extendidas. Shin Joe disparó de inmediato. Desafortunadamente, tan pronto como disparó el segundo tiro, otra Shantiga apareció frente a ella, bloqueándole la vista. Maldición. Junto con las malas palabras, Shin Joe extendió su mano izquierda. Apuntó 3 dedos al costado del cuello del lagarto y activó su Shi.
Hubo una explosión cuando su aura fue liberada. Era otro método que rara vez usaba debido a su ineficiencia. Usó una enorme cantidad de fe y solo funcionó a corta distancia. Sin embargo, nadie consideró la ineficiencia frente a la muerte. Rápidamente intentó recuperar su puntería, pero la Shantiga restante ya estaba volando demasiado alto, fuera de su alcance. Estaba a punto de volar sobre el tejado de un edificio alto y muy alto. De repente, una línea se extendió verticalmente en la azotea. Como una cuerda lanzada por un vaquero, se enrolló con precisión alrededor del cuello de Shantiga. ¿Una soga?, murmuró Shinjoe. Era una cuerda de captura utilizada para atrapar monstruos grandes. El equipo 1 tenía varias de estas cuerdas preparadas para capturar a Whippers. ¿Pero quién arrojó la cuerda al tejado? La confusión de Shinjoe no duró mucho cuando Yoo-seon, sosteniendo el otro extremo de la cuerda, apareció en el techo del edificio. Luego saltó. Yoe jadeó, esperando una caída libre. Sin embargo, no estaba cayendo. Desde el techo de un edificio de más de 30 pisos, corrió verticalmente por la pared, arrastrando la Shantiga. El lagarto intentó batir sus alas, pero fue inútil resistirse. Cuando finalmente llegaron al segundo piso, Yoo-seon agarró la cuerda con ambas manos y la balanceó con fuerza mientras su aura se concentraba en sus brazos. El cuerpo de Shantiga quedó aplastado contra el suelo de cemento. Luego, con aura en sus piernas, Yoo-seon saltó y aterrizó junto a Yoe. ¿No estaba huyendo? Shin-joe lo miró de reojo mientras continuaba apretando el gatillo y encendiendo las balas. Había cuerdas enrolladas alrededor de su traje. Debió haber corrido hacia el camión de suministros para conseguir suministros y equipo. Hubo un momento de silencio entre los dos. Yoo-seon permaneció de pie. Si tiene algo que decir, hágalo de inmediato, dijo sin aliento. Respondió Yoo-seon. Sin embargo, no usó palabras. Le dio la espalda al líder del equipo y se arrodilló. Luego, levantó ligeramente los brazos hacia atrás. ¿Qué?, ella preguntó. Al segundo siguiente, entendió la postura. Quería que ella montara sobre su espalda. Se miraron el uno al otro en silencio. Entonces, Yoe comenzó a hablar. Sin embargo, habló con el vicelíder del equipo, no con Yoo-seon. Lee Jin-wook. De ahora en adelante, estarás a cargo del comando de campo. ¿Qué? Intentaré entrar en la grieta. Shin-joe tomó la decisión basándose en 14 años de intuición. Había decidido que iba a confiar en el novato. Saltó sobre la espalda de Yoo-seon y le rodeó los hombros con su brazo izquierdo. Mantuvo su mano derecha libre para disparar el arma si fuera necesario. Era la movilidad que tanto había deseado. Se formó el dúo temporal. Con aura alrededor de sus piernas, Yoo-seon comenzó a correr hacia un edificio de gran altura. Capítulo 28. Hola chicos, en realidad hay muchos de ustedes leyendo esto. Sin embargo, la página de No está muerta sin reseñas ni lectores. Subí más hoy, espero que puedan ayudar. Cuanto mejor funcione una novela, mayor será el presupuesto y, a su vez, puedo aumentar la tasa de carga y la calidad de capítulos futuros. Episodio 28. Lee Jin-wook, el subdirector del equipo, era un cazador con sello de platino con 9 años de experiencia. Ocupó el puesto 16 entre los 20 mejores cazadores en el ranking nacional. A partir de ahora, asumiré el control. Anunció a través del comunicador. Planeaba tener cazadores con munición de largo alcance para cubrir al dúo que se dirigía a la grieta. Sin embargo, sus ojos se habían fijado en la trayectoria de Yoo-seon. En 2 segundos, el novato había llegado más lejos de lo que Jin-wook esperaba. Luego cambió de opinión. Mantén la formación existente. Detengan a los Shantigas en esta área tanto como sea posible. Lo más importante en ese momento era mantener a las bestias en su zona. Con el ritmo al que iba Yoo-seon, no era necesario cubrirlos. Los Shantigas en el aire habían notado que Yoo-seon subía al edificio y sintieron curiosidad. Comenzaron a correr hacia él. Aunque Yoo-seon había derrotado a monstruos de 4 estrellas antes, esta vez había más de uno. Incluso con auto-hunting, sería difícil escalar la pared mientras luchas contra Shantiga. Sin embargo, tenía el equipo necesario. No se sintió perturbado. Él y Yoe sabían lo que tenían que hacer. Yoo-seon comenzó a moverse en la pared del edificio. Los ojos de Yoe no vacilaron. Levantó su pistola Heller hacia los monstruos. En el momento en que doblaron la esquina del edificio, ella disparó contra Shantiga. Con su mente, hizo que las balas de aura explotaran, matando a algunos Shantigas. Las explosiones también confundieron a los otros monstruos. Yoo-seon dobló la esquina del edificio, haciendo girar una de las cuerdas en sus manos.
¿Quiere tirar eso a la grieta?, especuló Shinjo-e. Los bordes de la grieta tenían un tremendo poder de succión, por lo que cualquier cosa que se acercara lo suficiente era succionada. Si Yo-Seon arrojaba la cuerda a la grieta, serían absorbidos por la cuerda. Solo había un problema. Si iban al mundo del más allá de una manera tan desordenada, no podrían defenderse de nada con lo que se encontraran. Además, también tuvieron que defenderse de los Shantigas que los rodeaban. Sería incapaz de apuntar correctamente con un movimiento tan fortuito. Sin embargo, Yo-Seon sabía lo que tenía que hacer. Lanzó un extremo de la cuerda a un poste en lo alto del edificio y luego arrojó el otro extremo hacia la grieta. Un extremo de la cuerda se enrolló alrededor del poste mientras el otro era absorbido por él. La cuerda se tensó lo suficiente como para que Yo-Seon pudiera correr. Como esperaba Shinjo-e, Shantiga corrió hacia ellos. Al segundo siguiente, Yo-Seon sacó una navaja automática y luego usó su aura para rodear la espada. Era una técnica más simple que crear una espada de aura pura, aunque tenía relativamente menos poder. Sin embargo, fue suficiente para lidiar con el avance de Shantigas. Shinjo-e se sorprendió por lo tranquila que se sentía, colgando de un brazo alrededor de un hombre que corría con una cuerda. Sujetándose con fuerza, se giró hacia atrás, apuntando con su arma a los Shantigas que venían por detrás mientras hacía lo mejor que podía para mantener el equilibrio. Mientras ambos aniquilaban a los Shantigas por delante y por detrás, Yo-e se preguntaba si Yo-Seon era realmente un principiante. Los pensamientos no duraron mucho en su cabeza. De repente, su comunicador empezó a chirriar debido a la interferencia del campo magnético alrededor de la grieta. Hubo un destello cegador cuando atravesaron el portal y, pronto, sus ojos se acostumbraron al nuevo mundo. Shinjo-e estaba familiarizado con estar dentro de la grieta. Ella había sido parte de numerosas operaciones con el equipo de colapso del Rift. El mundo exterior tenía un clima tropical húmedo que parecía peligroso para la piel. Sin embargo, había una cosa más que no esperaba ver en el paisaje. «Ups, maldita sea», dijo, casi vomitando de disgusto mientras ella y Yo-Seon caían del cielo. El suelo debajo de la grieta estaba lleno de cadáveres del equipo Maruchan. Sabía que nunca eran descuidados. Para cerrar la grieta, tuvieron que acercar un rompepulsos. En otras palabras, el rompepulsos tenía que estar por ahí. Después de un rápido escaneo, lo encontró junto a un árbol cerca de la pila de cadáveres. El interruptor de pulso era algo que debía iniciarse con un cargador usando aura. Un cazador con aura lo recargó con una turbina manual mientras el resto del personal cubría al primer cazador y manejaba las bestias alrededor de la grieta. Los Shantigas todavía pululaban alrededor de la abertura de la grieta. Sin embargo, en lugar de dirigirse hacia los dos que aparecieron de repente, los monstruos continuaron corriendo hacia la grieta. Anuncios de Put Future. Ahí, Yo-Seon. Ese es el factor decisivo. Lo necesitamos para detener la brecha, dijo. Yo-Seon asintió y se acercó al rompedor. Pronto, aterrizaron en el suelo y terminó dejando a Shinjo-e. Shinjo-e miró el medidor del interruptor. Afortunadamente, el equipo de Maruchan casi lo había cargado por completo. Si pudiera cargarlo solo por un minuto más. De repente, escuchó murmullos y se volvió hacia su fuente. Sus ojos se abrieron y se preguntó cómo no lo había visto antes. Shantiga Prime. Era el líder de la manada. Debía tener al menos 3 metros de altura. A diferencia de los Shantigas comunes, tenía la piel blanca. De repente, todo cobró sentido. El equipo de Maruchan debía haber estado cargando el rompepulsos antes de que las hordas de Shantigas los atacaran. La Shantiga Prime se había estado dando un festín con sus cuerpos. Se puso de pie y se enfrentó al monstruo. Era el primer monstruo de 6 estrellas al que se enfrentaba sola. No sabía si podría ganar esto. Incluso si lo hiciera, ¿le quedaría suficiente aura para cargar el rompepulsos? Sin embargo, ella no tuvo otra opción. Tenía que luchar. Levantó su Heyer-gun mientras el monstruo emitía un gruñido bajo. Yo-Seon se interpuso en su camino. ¿Qué estás haciendo? Ella le preguntó. Por favor, ocúpate del rompepulsos. Yo me encargaré de esto, dijo. Shinjo-e lo miró fijamente. Su casco había interferido con su razonamiento. ¿Sabes cómo operar el recargador, no? Preguntó. Sí. Pero no puedo gastar mi energía allí y aún así poder eliminar al monstruo. Ahora, este monstruo no va a esperar a que sigamos hablando, cargó rápidamente su arma. Probablemente esté confuso en cuanto a por qué todavía estamos vivos, pero no seguirá preguntándose, continuó. Yo-Seon todavía estaba en su camino. El oponente tiene 6 estrellas, dijo Yo-Seon. Lo sé. La Shantiga Prime se agachó lentamente. Casi había terminado de evaluar a sus nuevos enemigos.
no parecían representar una gran amenaza. Déjame detenerlo mientras te ocupas del rompepulsos. La única manera de ganar es si trabajamos en equipo, afirmó. Shinjo-e suspiró. Pero no quiero ponerte en riesgo. Este es mi trabajo, no el tuyo. Bueno, ahora se ha convertido en mío. Confía en mí. Haré lo mejor que pueda. Se miraron el uno al otro. Luego, ella asintió lentamente. Al segundo siguiente, la Shantiga saltó hacia ellos. Yoo-seon se giró y saltó justo a tiempo. Con un puñetazo, envió a la criatura a caer hacia atrás, se giró y le devolvió el asentimiento a Yoe. Ella notó que él había comenzado a actuar como un robot nuevamente, pero eso no le molestó. Ella solo esperaba que él sobreviviera. Ella no lo entendió, pero se aferró a sus palabras. Lo haré lo mejor que pueda. Dándose la vuelta, se inclinó sobre el interruptor de pulso y colocó su mano sobre el cargador, enfocando su aura en él. Detrás de ella, Yoo-seon escapó del corte de las garras del primer Shantiga. XT. Estaba usando la caza automática para desviar la atención de Prime Shantiga de Yoe. Por alguna razón, parecía querer acercarse a ella. El primer Shantiga cargó contra él y lo golpeó con la cabeza, enviándolo al suelo. Cuando se puso de pie, le dolía todo el cuerpo y apenas podía moverse. La Prime Shantiga gritó triunfalmente, centrando su mirada en la otra presa mientras sus alas batían agresivamente y sus pies pisoteaban el suelo húmedo. La caza automática movió el cuerpo de Yoo-seon, esta vez, no en dirección a Prime Shantiga. Se dirigió hacia los cadáveres que Shantiga había estado comiendo y escogió uno. Arrojó el cuerpo a la bestia, sorprendiéndola. El primer Shantiga desvió la mirada de Yoe para ver a Yoo-seon de pie nuevamente. Gritó de ira y cargó hacia Yoo-seon. Anuncios de Put Future. Yoo-seon no se inmutó cuando Shantiga se acercó a él con velocidad. Ajuste de postura. Se aplica formulario de agresión. Con velocidad, sacó su navaja y la rodeó con aura. Esta vez, sin embargo, su fuerza no se podía comparar con la anterior. Enfocó toda su aura en la espada. Yoo-seon y el primer Shantiga se enfrentaron. Por el rabillo del ojo, Yoe vio la colisión. No podía distraerse de lo que estaba haciendo. Ella se concentró. El monstruo golpeó a Yoo-seon y lo envió volando por el aire. Esta vez, no había ningún aura que protegiera su cuerpo. Solo tenía el traje para protegerse. Ya podía sentir las grietas en su traje. Su piel también había sido magullada. Sin embargo, fue una causa digna. El monstruo había perdido uno de sus brazos y lloraba de dolor. Yoo-seon se puso de pie. Una vez más, corrió hacia el terrible lagarto y blandió la espada. Era un monstruo de 6 estrellas y por eso su cerebro estaba avanzado. Batió sus alas y se elevó en el aire. No te pierdas. Auto-Hunting sostuvo la cuerda alrededor del cuerpo de Yoo-seon. Fijó los ojos de Yoo-seon en la ranura. Haz contacto visual, parpadea para activar la ranura de utilidad. 1. Yoo-seon sacó lo que había puesto en la ranura. Apareció una cuerda en manos de Yoo-seon. Hizo un nudo con el extremo de una cuerda y se lo arrojó al monstruo. La Shantiga no pudo mantener el equilibrio en el aire porque había perdido un brazo. La cuerda hizo bien su trabajo, vibrando y hundiéndose en el cuello de la bestia. Entonces comenzó el tira y afloja. El Shantiga Prime intentó escapar batiendo sus alas, mientras Yoo-seon intentaba derribarlo. Los pies de Yoo-seon fueron arrastrados por el suelo húmedo. El monstruo era más fuerte que él. De repente, escuchó algo que sonaba como el motor de un automóvil detrás de él. Al segundo siguiente, vio como las balas de una pistola Heller impactaban en la Shantiga. Shinjo-e terminó de cargar y estaba listo para pelear. Abajo, muchacho, dijo mientras apretaba el puño izquierdo. Las balas explotaron y quedó un agujero del tamaño de una pelota de baloncesto en el pecho de Prime Shantiga. Esperaba que fuera suficiente para matarlo. Desafortunadamente, sus alas no dejaron de batir y no dejó de aullar. Shinjo-e volvió a levantar su arma para disparar, pero Yoo-seon levantó el puño y le indicó que se detuviera. Al principio, ella no entendió por qué. Olvídate de matarlo. Primero tenemos que salir de aquí. Él gritó. ¿Por qué? Ella preguntó. Quería matar al monstruo que había matado a todos sus compañeros cazadores. Ven rápido. La grieta se cerrará pronto. Dijo Yoo-seon. Fue entonces cuando recordó que el disyuntor ya había sido activado. El crack vibró con más fuerza. Shinjo-e corrió hacia la grieta, echó un vistazo para asegurarse de que Yoo-seon estaba justo detrás de él, antes de saltar. Fue un alivio volver a ver el mundo real. Sin embargo, se dio cuenta de que tenían un problema. La cuerda que usaron como puente había sido completamente absorbida por la grieta. Sería una caída libre al suelo.
De repente, sintió una mano agarrarla por detrás y la caída libre rápidamente se convirtió en una suave sensación de descenso. Era Yoo-seon. Era como si tuvieran un paracaídas. Cuando levantó los ojos, comprendió. La grieta había desaparecido. En su lugar estaba el cielo azul claro. Sobre ellos estaba la debilitada Shantiga Prime, batiendo sus alas desesperadamente. El Shantiga Prime estaba demasiado débil para escapar, pero sus alas batientes fueron suficientes para brindar resistencia y permitirles aterrizar de manera segura. Yoo-seon todavía agarraba la cuerda con fuerza. Habían logrado atrapar un monstruo de 6 estrellas. Ella sonrió mientras miraba el rostro de Yoo-seon, que estaba cubierto por un casco. Curiosamente, Yoo-seon permaneció en silencio todo el tiempo. Todos los cazadores corrieron hacia ellos cuando aterrizaron, rodeándolos con miradas desconcertadas. Se revela el secreto que había escondido el casco de Yoo-seon. Yoo-seon había quedado inconsciente en algún momento durante el descenso. Enfrentarse a un monstruo de 6 estrellas con caza automática lo había agotado. Los cazadores lo llevaron con cuidado a donde pudiera descansar y Yoo-seon durmió pacíficamente. Si hubiera sabido lo que estaba pasando mientras dormía, se habría despertado. 29. Yoo-seon se sentó en el momento en que recobró la conciencia. Miró a su alrededor. Los fondos de pantalla parecían ser los encontrados en el hospital de Jin Chang-on. Se sorprendió al ver que tenía un yeso alrededor del brazo derecho. Desde que intercambió golpes contra Shantiga Prime, pensó que su torso resultaría más herido de lo que estaba. De alguna manera, su brazo sufrió más daños. No sentía mucho dolor en su cuerpo, salvo el sutil en el brazo enyesado. Cerró los ojos. Debió haber utilizado todos los 2800 C que poseía. Sin embargo, no hubo arrepentimientos al respecto. Todo para lo que había entrenado era para ese choque contra el monstruo de 6 estrellas. Con un ligero suspiro, Yoo-seon abrió los ojos. Sun Wook estaba parado frente a él. ¿Cuándo entraste?, preguntó Yoo-seon en estado de shock. Hace unos 3 minutos, dijo Sun Wook mientras tomaba una fresa del paquete junto a la cama de Yoo-seon. Si quieres hacer algo raro en la cama, deberías cerrar la puerta con llave, bromeó mientras se metía la fruta en la boca. No estaba haciendo nada, Yoo-seon se rió un poco. Tengo algo para ti, le dijo Sun Wook. ¿Qué? Sun Wook masticó la fresa mientras abría su bolso. Dejé el equipo para repararlo y parece que la compensación de socorro y el manejo de la presa se ocuparán cuidadosamente. Sin embargo, ¿hay algún problema? En lugar de hablar, Sun Wook sacó una pequeña caja de su bolso. Parecía un joyero. Lo abrió para revelar un sello plateado brillante. Esto llegó, finalizó Sun Wook. Yoo-seon miró fijamente la foca, sin palabras. En Corea, como en la mayoría de los países, los logros de los cazadores se dividieron en 5 clases de focas. El más bajo era el blanco, seguido del cobre, la plata, el oro y el platino. Los sellos no eran permanentes. Se miden resumiendo los logros de un cazador durante las 2 últimas temporadas. Los cazadores que no hicieron mucho durante ese periodo podrían caer de platino a blanco. ¿Te lo entregaron?, continuó Sun Wook. Yoo-seon se preguntó cómo había logrado ganarse un sello de plata antes de obtener un sello blanco o de cobre. ¿Era posible que los cazadores obtuvieran un ascenso tan rápido? Su mano tembló ligeramente cuando alcanzó el sello. Kim Sun Wook de repente lo retiró. Después de tu actuación en la caza, me gustaría entregártelo yo mismo si no te importa. Ambos se miraron con emoción. Después de un momento, Yoo-seon extendió su brazo derecho. Sun Wook lanzó el sello a la ligera. Yoo-seon se preguntó qué estaba haciendo. Sin embargo, la puntería de Sun Wook fue precisa. Aterrizó justo en el brazo de Yoo-seon y se atascó. No te preocupes porque lo destruyan. De todos modos, no es plata real y cuesta alrededor de 3000 wones en una papelería. Yoo-seon arqueó una ceja confundido. No sonó bien. No lo entiendo. Pensé que los sellos estaban hechos de metal real. Te lo dije, dijo Sun Wook mientras ponía la caja de la foca en el bote de basura. Después de la caza, fui a buscarte esto. Eso significa. Podrías considerarlo como una broma reflexiva. Sin embargo, te mereces esto. Salvaste a todos esos cazadores de la hormiga reina. Atrapaste un monstruo de 6 estrellas. Sin embargo, dado que acaba de adquirir su licencia, el proceso de suma de puntajes se retrasará. Sun Wook explicó. Luego, una sonrisa traviesa apareció en su boca mientras continuaba. ¿Sabes qué? El de plata está simplemente chapado, pero los sellos de oro y platino están hechos de metales reales. ¿Entonces podría darme un sello de oro?, preguntó Yoo-seon. Seguro. Anuncios de Put Future.
¿Platino? Por supuesto. ¿Hay algo más alto? No, pero hay diferentes grados de platino. De todos modos, ¿cuándo te convertiste en un clasificador? Preguntó Yoo Seon y ambos se rieron. Ahora necesitas ponerte en forma, dijo Sun Wook mientras se levantaba. Eso no tiene sentido. Me estoy recuperando, dijo Yoo Seon. Sun Wook ya estaba junto a la puerta. ¿Y si planeas hacer algo raro en la cama, cierra la puerta, ¿de acuerdo? Dijo Sun Wook antes de irse. Yoo Seon escaneó los sitios web de noticias mientras comía fresas. Las páginas estaban llenas de actualizaciones sobre cracks. El miedo a Norteamérica asoma en el centro de la península de Corea. Se rompe la regla de la correspondencia 1 a 1. ¿Hay alguna contramedida? El ejército guarda silencio. Botón de emergencia casi presionado después de 10 años. XT. Cuando vio por primera vez a los Shantigas aparecer a través de la grieta, también se preocupó. ¿Por qué aparecieron en la península de Corea, a más de 7000 kilómetros de su ubicación habitual? Nadie sabía el motivo. Además, parece que todo no terminó con la extraña aparición de Shantiga. Los cangrejos saltadores africanos surgieron en playas chilenas. El gigante del Congo en un lago de Nueva Zelanda. Estaba claro que algo extraño estaba ocurriendo. Los monstruos aparecían donde no debían aparecer. Por otra parte, esas naciones tuvieron suerte. A diferencia de lo que sucedió en Corea, los monstruos que habían aparecido en sus terrenos eran monstruos de bajo rango. Gracias a eso, sus cazadores pudieron salvar las situaciones más fácilmente. Sin embargo, no parece que las naciones se lo estuvieran tomando en serio. ¿No están reaccionando poco? Yoo Seon asintió ante las palabras de Sun Wook. Ninguno de los artículos reveló el alcance de los peligros venideros. En cambio, estuvo lleno de elogios y recomendaciones. Filipinas se enfrenta a su primer 4 estrellas, pero ningún civil sale herido. Los cazadores han demostrado excelente capacidad para hacer frente a la crisis. Lo único que hicieron los medios fue elogiar a sus cazadores. Nadie podía negar que la situación vivida en Corea era la más peligrosa. Por eso, la alegría de haberlo superado fue abrumadora. Hubo algunas bajas entre los cazadores. Sin embargo, los civiles estaban a salvo. Había artículos sobre la pérdida de vidas del popular equipo Maruchan. Shin Joe, de quien se dice que contribuyó directamente al bloqueo de la grieta, rápidamente subió de rango. Sin embargo, hubo otro nombre mencionado más que ningún otro. El cazador más relevante, de quien se dice que esconde su rostro detrás de un casco, se dice que se llama Park Kangman. Todos están tratando de encontrar a Park Kangman, el mayor contribuyente, según los cazadores. ¿Quién es esta persona? Preguntó Yoo Seon mientras masticaba una fresa. ¿Qué quieres decir? ¿Eres tú, por supuesto? Yoo Seon hizo una pausa cuando estaba a punto de llevarse una fresa a la boca. Él levantó una ceja confundido. Anuncios de Put Future. ¿Por qué me llamo Park Kang-an? Te has convertido en un cazador clasificado, pero por ahora no hemos revelado tu información al público. Muchos cazadores no solo se abstuvieron de revelar sus cámaras de acción, sino que también mantuvieron en privado su información personal. Algunos cazadores famosos lanzaron los suyos, exponiendo sus rostros y nombres reales a los medios para disfrutar de ganancias adicionales y un estatus de celebridad. Esto no era inusual. Para muchos cazadores, esto fue lo que los motivó a dedicarse a la profesión. Se me ocurrió el nombre porque Park Kang-an tenía un gran sonido. Cuando los civiles miren las clasificaciones de cazadores, verán a Park Kang-an y no a Yoo Seon. Wow, los ojos de Yoo Seon estaban muy abiertos. Por supuesto, si quieres hacerte público, siempre puedes hacerlo. Todo lo que necesita es un sencillo proceso de presentación en línea. Con eso, todos sabrán tu nombre y tu rostro. Sun Wook miró fijamente a Yoo Seon mientras continuaba con su explicación. La prensa siempre estará contigo, especialmente cuando sepan que obtuviste un sello plata en tu primera cacería y posiblemente un sello platino en la última. Te llamarán para entrevistas, entretenimiento y programas profesionales. Serás como una deidad en la industria. No creo que sea el momento todavía, dijo Yoo Seon, interrumpiéndolo. La voz de Sun Wook se suavizó ante su respuesta. En realidad, el dinero que ingresará entonces podría ser más de lo que obtendrá simplemente cazando, dijo, investigando más. Y entonces, no tendría tiempo para cazar de verdad. Sun Wook asintió con satisfacción. Yoo Seon había analizado con precisión la situación. No se sorprendió. Él y Yoo Seon se parecían en muchos aspectos. El joven ya ha logrado mucho. Ya había obtenido el sello plata y ya ocupaba el puesto 19 en el ranking nacional. Si se perdiera en la ostentación y el glamour, su reputación perdería.
Los sellos y clasificaciones no eran permanentes. Sun Woo conocía a muchos cazadores clasificados que habían perdido la concentración y se entregaron a la prensa, revelando toda su información. Salvo contadas excepciones, el final era siempre el mismo. Al descuidar la caza, sus habilidades y logros se oxidaron y se volvieron irrelevantes. No estoy diciendo que no quiera ser famoso. Siento que debo concentrarme en el trabajo y estar firmemente arraigado en la industria. Después de eso, comenzaré a chupar la miel. Yoo Seon compartió sus pensamientos con calma. Además, los cazadores solitarios no son elegibles para postularse para recorrer el centro o dentro de la grieta, pero ahora que me he convertido en un clasificador, el agua recién está entrando. Y tienes que remar, terminó la frase Sun Woo. La ventaja de ser un clasificador no era simplemente hacerse famoso y ganar dinero. Pueden acceder a lugares más peligrosos. En contra de la respuesta convencional a la popularidad y el reconocimiento, Yoo Seon optó por ascender más. Sun Woo tenía una leve sonrisa mientras se levantaba de su asiento. Eligió al sucesor adecuado. Algún día llegará el momento de chupar miel, y Yoo Seon tuvo la paciencia para esperarlo. Cuando llegue el momento de revelar que Park Kang-an y Yoo Seon son iguales. Quizás, sería el fin de la utilidad de Sun Woo para su alumno. Esperaba que Yoo Seon no revelara la información demasiado pronto. Se giró para irse en silencio. Sin embargo, Jin Chang-won entró de repente en la habitación. Chicos, enciendan la televisión ahora. Él dijo. En la pantalla aparecía una señora en una sala de redacción. A su lado estaba Yoon Kang-cheol. Sun Woo se rió. Aparte de Park Kang-an, QR recibió la mayor cantidad de elogios por la operación. Sun Woo miró a Yoo Seon. Si bien era cierto que la situación se había salvado gracias a las operaciones estratégicas de QR, estaban haciendo todo lo posible para obtener todo el crédito posible. Hey. ¿Por qué no lo apagas? Es obvio que harían esto, dijo Sun Woo. No, solo escucha con atención, argumentó Jin Chang-wook. Escuche de lo que están hablando. Yoo Seon se centró en la transmisión. Sun Woo también observó atentamente. Se oyó la voz de la dama. Escuchamos que QR ya está en conversaciones con Park Kang-an. ¿Qué tan cierto es eso? Así es, aunque no puedo contarles mucho al respecto todavía. Pronto les daremos todos los detalles, respondió Yoon Kang-cheol. 30. Junio. La respiración de Yoo Seon era dificultosa mientras trotaba por el parque. Habían pasado varias semanas desde la caza. Sus brazos y costillas habían sanado naturalmente. Cuando terminó de correr, hizo una recta final y se dirigió al bebedero. Luego le echó agua en el cuello. Ahí estás, dijo alguien detrás de él. Se giró para ver a dos mujeres en ropa deportiva. Parecían ser estudiantes que vivían en residencias cercanas. Parecían tan jóvenes. Se sentía incómodo por estar cerca de ellos. Estaba seguro de que eran estudiantes de primer año. ¿Eres un cazador, verdad? Preguntó una de las chicas. Sí, dijo. Guau. Bromearon las chicas. Les había resultado fácil adivinar. Había corrido por el parque a tremenda velocidad durante más de una hora. ¿Te gustaría esto? Una de las niñas ofreció una lata de bebida ionizada que parecía recién sacada de una máquina expendedora. Las chicas se sonrieron cuando Yoo Seon lo recibió de ellas. Gracias, les dijo. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo la primera chica. Por supuesto, dijo Yoo Seon con una sonrisa, haciendo todo lo posible por mantener la distancia. ¿Alguna vez has atrapado un monstruo? Sí, ¿cuál es tu clasificación? Preguntó la otra chica. Hey. Disculpe, pregunté primero, dijo la primera chica, enojándose. Yoo Seon agitó la mano en el aire. Solo han pasado 3 meses desde que recibí mi licencia. Todavía no he tenido tanta experiencia. Técnicamente, era verdad. ¿En realidad? Preguntaron las chicas, frunciendo un poco el ceño. Evidentemente estaban decepcionados. Era una percepción general que los cazadores, que recién habían comenzado, eran de bajo rango. Entonces, ¿alguna vez has visto a Park Kang-an? Preguntó la primera chica. Sí, lo he hecho, dijo. Guau. Dijeron las chicas juntas, tapándose la boca. ¿Cómo luce él? ¿Es él guapo? ¿Alto? Él es simplemente normal, dijo Yoo Seon. XT. ¿Qué quieres decir con simplemente normal? Dijo una de las chicas, frunciendo el ceño. Él es simplemente sencillo. Se parece a cualquier otra persona, dijo Yoo Seon. Sonó duro, pero las chicas estaban demasiado absortas en el nombre de Park Kang-an como para darse cuenta. Incluso las personas que estaban alrededor y que habían escuchado el nombre comenzaron a prestar atención. Yoo Seon arrugó la lata de bebida que había terminado. Gracias por la bebida, dijo. Con la cabeza gacha, se fue.
Ha pasado un mes desde la caza. Todavía era demasiado pronto para que se olvidaran las cosas que habían sucedido, pero era tiempo suficiente para que las cosas se calmaran. Sin embargo, el nombre de Park Kang-an se negó a irse por el desagüe. Más bien, se estaba volviendo aún más popular. La razón era simple. Las palabras de John Kang Cheol en la sala de redacción hace meses todavía se retransmitían. Entonces, veamos el video nuevamente. Este es el metraje de caza real de QR Corporation. La pantalla cambió con el aviso de la presentadora. Era un video del equipo 1 en el sitio mientras capturaban hábilmente a Shantigas saliendo de la grieta. Sin embargo, ese no fue el foco de la repetición. ¿Puedes verlo? Ese es Park Kang-an, el cazador que corre por la pared del edificio con Shin Joe, dijo John Kang Cheol, señalando la imagen. Anuncios de Put Future. La cámara hizo zoom en la figura. En el subtítulo, el hombre estaba marcado como Park Kang-an. Entonces, ¿se puede decir que este cazador, junto con Shin Joe, contribuyeron en gran medida a bloquear la grieta? Preguntó el presentador. Por supuesto, dijo John Kang Cheol. Es importante recordar a los equipos de Maruchan que dieron su vida para detener la ruptura. Pero si no fuera por Park Kang-an, cerrar la brecha se habría retrasado mucho. En ese momento, no había cazadores en la escena con el equipo y las habilidades para acceder a la grieta. Aunque la apariencia de Yoo Seon fue revelada sin consentimiento, su identidad quedó oculta por su casco, por lo que no podía clasificarse como difamación. Entonces el daño comenzó la presentadora, pero fue interrumpida. El daño podría haber sido mucho mayor. Aunque no aparece en este vídeo, según Shin Joe, la contribución de Park Kang-an fue aún mayor incluso dentro de la grieta. Protegió a Shin Joe, que estaba cargando el interruptor de pulso, hasta que ella terminó, dijo Joon. La figura de Yoo Seon y Shin Joon apareció en la pantalla en ese momento. Fue la escena en la que arrojó una cuerda a un poste y la usó como puente. Eran las imágenes que habían sido tendencia durante mucho tiempo en Internet. Esto es cierto, dijo el presentador con admiración. Parecía una escena de una película. Por otro lado, existen sospechas sobre la clasificación de Park Kang-an. ¿Qué quieres decir con sospecha? Preguntó Kang Cheol. Si bien su historia personal no está disponible, los registros oficiales muestran que Park Kang-an pasó de un sello de plata a uno de platino. ¿No es una gran mejora para un clasificado? ¿Cómo es eso extraño? Kang Cheol le pidió al presentador que aclarara. ¿Sabes que ahora ocupa el puesto 19 en el ranking nacional? Significa que alguien que había estado entre los top 20 había bajado y que superó a otros cazadores de platino que estaban esperando ocupar ese puesto. Ella se detuvo allí. Tuvo cuidado con los abanicos del cazador que había caído. No había precedentes de lo sucedido. Bueno, todo el mundo sabe que la clasificación a veces se realiza con relatividad, dijo Kang Cheol en defensa. El nivel de peligro que uno enfrenta durante la caza, la cantidad de personas salvadas, etc. Vengan todos. Pensemos en ello juntos. Quiero preguntarles a quienes presentan una objeción. Si no fuera por Park Kang-an, ¿qué habría pasado con nuestros amigos y familiares? Preguntó John Kang Cheol con calma. El ancla pareció vibrar por un segundo, pero ella recuperó el rumbo. La muerte de un civil es más grave que la muerte de 100 cazadores. Si el cierre de la grieta se ha retrasado aún más. Bueno, en ese caso. Kang Cheol volvió a cortar el ancla. Originalmente, le había negado al señor Park cazar en el área bajo la División 1. Las cejas del presentador se alzaron ante eso. Kang Cheol supo que había llamado su atención. ¿Eh? ¿Estás diciendo que el señor Park Kang-an no fue asignado al área debajo de la grieta? Sí. Según el contrato a corto plazo que firmó con nosotros, se suponía que el señor Park Kang-an ayudaría a los cazadores de la División de Operaciones número 2. Sin embargo, se ofreció a acercarse a la grieta. Bastante desinteresado si me preguntas. Es una lástima, pero incluso hubo grupos que solicitaron retirarse del sitio. Aunque no revelaré sus nombres. En realidad, preguntó el presentador con los ojos muy abiertos. Es cierto. Es vergonzoso, pero es verdad. Incluso si no revela sus nombres, este comentario nos dice que tenemos un problema, dijo. No, no lo hacemos. Incluso si realmente tuviéramos un problema, ¿a quién podemos culpar al sistema que crea este tipo de cazadores? John Kang Cheol hizo una pausa por un momento antes de continuar con entusiasmo. Los cazadores de hoy en día están preparados para ser más conscientes de la riqueza y la fama por encima de sus responsabilidades. Parecen olvidar que el trabajo se reduce a salvar a otros. Es más un problema social que un problema de cazadores. Pero, por otro lado, continuó. Hay gente así.
Aunque ya había cumplido con su deber, estaba dispuesto a arriesgar su vida. ¿Por qué no ganaría un rango tan alto? Si esto es lo que el público le va a decir a una persona así, entonces diría que tenemos un problema real. Eso lo veo ahora, dijo la presentadora, asintiendo con la cabeza. Como ocurre con todas las cosas, si no tienes el talento y la formación, no durarás ni un día en esta industria. Al darse cuenta de que estaba exagerando, bajó la voz y los brazos avergonzado. Sin embargo, creo que hay algo más que capacidad en lo que respecta a nuestro trabajo. El presentador se dio cuenta de hacia dónde se dirigía y lo ayudó a terminar su declaración. El coraje de cumplir con tu deber como cazador. Así es. Dijo Joan Cancheol, asintiendo con la cabeza. Aunque sus palabras habían sido planeadas, dijo sus últimas palabras con sinceridad. Y el señor Park Kangan marcó todas las casillas de esa lista. Anuncios de Put Future. Joan Cancheol fue el mejor especialista en marketing desde que tuvo mucho que ganar con ello. El QR y Cancheol eran ahora la comidilla en boca de todos. La retransmisión había llevado a los equipos y empresas a eliminar a los cazadores incompetentes antes de que el público empezara a criticar a la industria en su conjunto. Sin embargo, Yoo Seon fue el que más se benefició de todo. Mientras viajaba en el metro, todos parecían hablar de Park Kangan. Era como un viejo programa popular donde cantaba alguien con una máscara y el público adivinaba quién estaba detrás de la máscara. Yoo Seon sonrió con amargura. Había estado sintiendo algo de presión en él. Era un hombre como cualquier otro también. Le gustaba un poco de reconocimiento si solo dijera una palabra. Soy Park Kangan. Tendría la atención de todos, ojos envidiosos y elogios. Joan Cancheol tampoco fue malicioso con él. En todo caso, parecía estar alimentando a Yoo Seon con miel durante el último mes. Joan Cancheol ya quería que Yoo Seon empezara a chupar miel. Si sucumbía y revelaba su identidad como Park Kangan, perdería toda la paz que había tenido. Tendría que afrontar tantas entrevistas. En caso de lesionarse, su proceso de rehabilitación se retrasaría. No tendría tiempo para correr, entrenar y practicar porque siempre estaría con el público. Se contuvo en ese momento. Los contras pesaban más que los pros. Pronto el tren se detuvo y él descendió. Su mirada se posó en el centro de convenciones de Seúl. Allí se celebraban eventos con bastante frecuencia. El evento al que estaba a punto de asistir era privado. Cuando ocurren eventos importantes, como la brecha que se abrió por última vez, el Estado invitó a líderes clave de la industria. Ejecutivos, académicos que habían estudiado monstruos y fisuras y, lo más importante, los 20 primeros clasificados. El guardia en la puerta extendió su mano una vez que Yoo Seon se acercó. ¿Identificación, por favor? Yoo Seon le mostró su identificación. El hombre frunció el ceño mientras miraba de la identificación al brazo de Yoo Seon. Oh, Yoo Seon, ¿eh? ¿Dónde está tu sello? Ah, sí, dijo Yoo Seon mientras sacaba el sello de su bolsillo. El sello tenía elegantes alas de platino, un diseño que actualmente usaban los cazadores de alto rango. Los ojos del guardia se abrieron cuando vio la figura en el sello. -19. Vaya, Park Kangan. Empezó a tartamudear, sin saber si pedir un autógrafo. No quería poner en peligro su trabajo, así que se apartó del camino. Yoo Seon inclinó la cabeza y entró. La reunión no había comenzado. Sin embargo, ya había bastantes personas en el salón. No todos lo reconocieron. Sin embargo, los cazadores que notaron su número lo miraron con admiración. Las otras clases de personas, como los investigadores, lo miraron asombrados. Yoo Seon se retiró a un rincón antes de que cualquiera de ellos pudiera abordarlo. Todo lo que quería era la información que obtendría en el evento. No tenía prisa por hablar. Sin embargo, cuando la reunión estaba a punto de comenzar, la gente comenzó a llenar los asientos, apiñándose cerca de él. Se obligó a ser paciente mientras daba respuestas breves a las personas que intentaban entablar conversación. Espera un minuto. Dios mío. No puede ser, dijo una voz detrás de él. La voz le sonó tan familiar que tuvo que girarse. Quedó atónito una vez que vio su rostro. Solo habían pasado 9 meses. Se miraron en silencio. Seo Ji-young había ido con sus amigas a ver Park Kangman. No esperaba que él fuera Yoo Seon. ¿Cómo podía estar su exnovio en un lugar así, con un sello de platino? ¿Qué? ¿Tú? ¿Cómo? Preguntó en estado de shock. A diferencia de ella, Yoo Seon tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Luego abrió la boca. Episodio 31. Hola, Ji-young. Ha pasado un tiempo, dijo. Ella no pudo responder. Su corazón latía rápido. Lo único que podía ver era a Yoo Seon. Sus ojos recorrieron su cuerpo. Era completamente diferente a hace 9 meses.
Ella había sido un poco más alta que él antes. Cuando él se levantó para saludarla, ella se dio cuenta de que ahora era más alto que ella. Sí, logró decir. Es un poco sorprendente verte aquí, dijo Yoo Seon. Seo Ji-yoon se acercó al hombre que la acompañaba. Su nombre era Bae Hyun, actualmente el vicepresidente del nuevo Team-Bai, que estaba comenzando a ser tendencia. Siga las novelas actuales en /link/overworld. Llevaban 3 meses juntos después de conocerse a través de una red de institutos de investigación. Seo Ji-yoon estaba nerviosa. Su relación con Bae Hyun iba bien hasta ahora. Solo esperaba que no fuera demasiado obvio que había estado saliendo con Yoo Seon. Sin embargo, estaba segura de que su rostro la había delatado. Recordó que Yoo Seon era del tipo tranquilo. Ella solo esperaba que él no dijera ni hiciera nada gracioso. Temía que él lastimara su orgullo. Ella había lastimado el suyo. Era lógico que se vengara. Hyun comenzó en un intento por presentarlo. Esto es. Antes de que pudiera terminar, Hyun dio un paso adelante con el brazo extendido. Se mareó cuando su exnovio, Yoo Seon, le estrechó la mano. ¿Se habían conocido antes? ¿Yoo Seon le había contado algo a Hyun sobre ella? Fue entonces cuando notó el número en el sello de Yoo Seon. Las novelas más actualizadas se publican en Lit Novel World. Hola, soy Bae Hyun, el vicepresidente del equipo Bai. Soy Park Kang-an. Ah. Los ojos de Bae Hyun se iluminaron de admiración. Los ojos de Ji-yoon se iluminaron en shock. ¿Eran Yoo Seon y Kang-an la misma persona? Hyun se giró para mirarla a ella y a sus amigos. Era el único cazador entre ellos. Todos eran asociados de laboratorio que fueron invitados a este evento. Sus amigas también estaban interesadas en Yoo Seon, pero se abstuvieron de ir a conocerlo. Acabas de saludar a Ji-yoon. ¿Usted la conoce? Dijo Hyun, mirando a Yoo Seon nuevamente. Actualizado desde League/Novel World/com. Sí, lo hago, dijo Yoo Seon antes de que Ji-yoon pudiera responder. Éramos amigos, aunque no la he visto en mucho tiempo. Ji-yoon apenas podía creer que Yoo Seon estuviera tan tranquilo, considerando que acababan de romper hace menos de un año. ¿Wow, en serio? Preguntó Hyun, antes de mirar a Ji-yoon. ¿No me dijiste que conocías a Park Kang-an? El resto de sus amigas tenían la misma pregunta escrita en sus caras. Estaba nerviosa. Ella no sabía qué decir. Si alguno de ellos supiera toda la historia. Desafortunadamente, ninguno de ellos lo hizo. Anuncios de Put Future. No estaba segura de si debía darles todos los detalles sobre él. Nos alejamos mucho el uno del otro. Eso es todo. No vi la necesidad de contarte todo sobre él, logró decir finalmente. Siga las novelas actuales en Lit9/World/AD. Eres tan afortunado. Dijo una de sus amigas, efusiva. ¿Le gustaría sentarse con nosotros para la presentación? Hyun le preguntó a Yoo Seon, para horror de Ji-yoon. Ya estaba al borde de la inestabilidad mental. Ella comenzó a orar fervientemente. En el momento en que Yoo Seon comenzó a declinar, exhaló un suspiro de alivio. De repente, escucharon una voz desde el otro lado del pasillo. Oh, Yoo Seon. Todos conocían su voz, aunque solo unos pocos la habían oído en persona. Todos se volvieron para ver a Lee Jae-ak. Lo siento, creo que mi voz era demasiado alta, dijo mientras se acercaba. Este contenido está tomado de League/Novel World. Todos le abrieron paso para que pasara sin que tuviera que preguntar. Oh, gracias. Gracias, sonrió Jae-ak al pasar junto a su adorado público. Seo Ji-yoon se olvidó por completo de su entorno en el momento en que lo vio acercarse. Había estado enamorada de Lee Jae-ak desde que tenía uso de razón. Apenas podía creer que ahora estaba frente a él. Ha pasado medio año, ¿verdad? Lee Jae-ak dijo en el momento en que estuvo justo frente a Yoo Seon. Extendió la mano para estrecharla. Yoo Seon lo sacudió. Sí. Nos conocimos en enero. Encantado de conocerte, dijo. Bueno, ha pasado un tiempo desde que vengo a eventos como este. Casi no reconozco a nadie. ¿Estás sentado con alguien? Quizás podríamos sentarnos juntos, dijo Jae-ak. Este contenido está tomado del Ignoth/E/World. No estoy seguro, comenzó Yoo Seon. Oh, vamos. No es posible que tengas la intención de sentarte sola en un lugar así, ¿verdad? Lee Jae-ak le dijo con entusiasmo. Yoo Seon suspiró mientras asentía. Luego, miró a Ji-yoon y su grupo. Oigan, nos vemos luego, dijo. Bae Hyun asintió, sin darse cuenta de que estaba mirando. Él fue el único que pudo responder. Algo no le cuadraba del todo. Lee Jae-ak había llamado al hombre Yoo Seon. Las novelas más actualizadas se publican en Lit Novel World.
Lee Jae-ak les sonrió sin decirle una palabra mientras se llevaba a Yoo Seon. Ji-hyun se volvió hacia Ji-young. ¿Sabías que Kang-an y Jae-ak se conocían? Preguntó. Que me condenen si lo supiera, logró decir mientras observaba a Du alejarse. ¿Estás bien? Pareces estar temblando, dijo Ji-hyun con preocupación en su rostro. Anuncios de Put Future. Fue entonces cuando se dio cuenta de que le temblaban los brazos. ¿Fue ira, celos o arrepentimiento? Ella no estaba segura. Estoy bien. Déjame en paz, dijo mientras se alejaba. Para obtener más información, visite lignov.el/world. Yoo Seon y Lee Jae-ak se sentaron en una mesa redonda, cerca del escenario. Gracias, dijo Yoo Seon. ¿Para qué? Preguntó Jae-ak. XT. Me salvaste de esos tipos de allá atrás. Jae-ak Lee se rió. Bueno, soy tu héroe, ¿no? Yoo Seon se rió con él. La verdad era que no se trataba solo de Bae Ji-hyun y su equipo. Muchas otras personas esperaban su turno para hablar con él. Si no fuera por Jae-ak, habría tenido que seguir hablando con ellos hasta quedar exhausto. Miró a su alrededor. Siga las novelas actuales en league/novelworld.com. Las personas que hubieran querido interrogarlo ahora solo podían mirarlo. Difícilmente pudieron reunir el coraje para acercarse a él y a Lee Jae-ak. Imagínense perros salvajes persiguiendo a un animal. Así es como siguieron viniendo, ¿verdad? Dijo Jae-ak, y Yoo Seon asintió. Literalmente. Era como si los perros salvajes estuvieran persiguiendo a algún animal y de repente apareció un león. Los perros salvajes huirían de forma natural, finalizó Jae-ak. Correcto, estuvo de acuerdo Yoo Seon, aunque no se sentía muy cómodo con que lo llamaran un animal perseguido por perros salvajes. Yoo Seon no pudo ignorar la arrogancia de la declaración. Pero esto es lo que pienso, continuó Jae-ak de nuevo. ¿Qué clase de animal se quedaría quieto mientras un león está a su lado? Cuando Yoo Seon no pareció entender la pregunta, Jae-ak volvió a intentarlo. Ya sabes, solo los pájaros de la misma bandada se juntan, ¿verdad? De repente, el rostro de Yoo Seon se puso rojo al comprender las palabras de Jae-ak. Se publican nuevos capítulos de novelas en light/novelworld.com. Jae-ak también lo llamaba león. Eso es demasiado. Si yo fuera un león, no necesitaría la ayuda de nadie, dijo Yoo Seon. Hasta el cachorro de león es un león. La única diferencia es la edad, dijo Jae-ak, encogiéndose de hombros. Antes de que Yoo Seon pudiera responder, se encendieron las luces del escenario. Las luces del resto de la sala se atenuaron cuando el presentador se acercó al micrófono. Todos empezaron a tomar asiento. Escuché que un Seol causó una molestia recientemente, susurró Jae-ak. Yoo Seon suspiró antes de hablar en voz baja. No quiero parecer desagradecido ni nada parecido, pero si tu hermana repite tal acción, no dudaré en denunciarla ante las autoridades pertinentes. Creo que tiene problemas de autoestima. La fuente de este contenido es lignovelworld //c/om. Haz lo que debes. Por cierto, Yoo Seon, me sorprende bastante que seas la misma persona que Park Kang-an. Debo decir que no esperaba que ascendieras tan rápido. Jae-ak asintió hacia el sello en el brazo de Yoo Seon. Jae-ak mantuvo la voz baja mientras continuaba con una expresión ligera en su rostro. Pero no te preocupes. Tu secreto está a salvo conmigo. Ante eso, Yoo Seon volvió a mirar al escenario y se concentró en lo que estaba sucediendo allí. Yang Chang-wook, director de la Agencia Especial de Defensa, empezó a leer un guión. Cuando terminó, todos estaban en shock. Había mencionado 5 nombres. Entre los nombres mencionados estaban Lee Jae-ak y Yoo Seon. Episodio 32. Todos sabían cuál sería la agenda de la reunión. Las divisiones en todo el mundo. Nadie sabía su causa o si volvería a ocurrir. Y a diferencia de los civiles que se sentían cómodos con la situación, los cazadores sentían que las cosas estaban a punto de empeorar. Los civiles habían estado a salvo de los Shantigas porque la fuerza de QR se había concentrado en esa zona. A pesar de algunos problemas con el personal que enviaron, se habían ocupado de los Whippers de 4 y 5 estrellas. Y, a pesar de carecer de las herramientas necesarias para el trabajo, pudieron contener a los Shantigas voladores. Por lo tanto, aumentaremos el número de participantes en cada grieta hasta que se identifique la causa del problema actual y se implementen contramedidas, dijo Yang Chang-wook. Esa fue la primera bomba. El número de con el tamaño de la grieta. Las ventajas de tener más cazadores eran claras. Las probabilidades de que los monstruos traspasaran las líneas de barrera eran menores y la tasa de bajas de los cazadores disminuía. Sin embargo, las desventajas eran más evidentes. Las ganancias se reducirían y las empresas que ya estaban luchando para llegar a fin de mes quebrarían.
Todos empezaron a murmurar. No solo las ganancias tendrían que compartirse entre más personas, sino que también habría más conflicto sobre la distribución de las ganancias. Incluso con las cámaras de acción, siempre ha habido enfrentamientos sobre la distribución de beneficios. En ese momento se abandonó la segunda declaración. Además, para determinar la causa de la situación y prepararse para cualquier repetición, habría cambios en la política de exploración de la Agencia de Defensa Especial. Esta vez hubo menos reacciones. Sin embargo, los cazadores con mayor experiencia respondieron con vigor. Sí, claro. Lee Jaeak dijo a su lado. Yoo Seong se giró y vio que el rostro de Jaeak se sonrojaba. Por lo tanto, el buceo está legalizado de forma limitada, continuó Changuk. Eso es todo. Dijo Jaeak, esta vez más fuerte. Algunos cazadores se volvieron para mirarlo. Por lo general estaba callado. Se sorprendieron de que hubiera actuado de esa manera. Sin embargo, no fue el único que reaccionó de esa manera. Algunos cazadores incluso se levantaron de un salto y gritaron preguntas de manera desordenada. ¿Desde cuándo? ¿Cuál es la calificación mínima de logro? Fue solo después de que el director tosió varias veces que la agitación disminuyó. Bucear, en la industria, significaba dejar a un cazador en el mundo del más allá después de que se cerrara la grieta. Había una ruta de regreso, por lo que no era necesariamente suicida. Por lo general, el cazador se quedaba atrás si se confirmaba que se había abierto otra grieta cerca. El cazador siguió el rastro para encontrar el nuevo punto de apertura mientras aprendía todo lo que podía sobre el mundo más allá. Antaño las inmersiones eran populares. Con él, los cazadores mejoraron sus habilidades rápidamente y la humanidad comenzó a obtener victorias más destacadas contra los monstruos. Cuando se superó el miedo, la curiosidad levantó la cabeza. ¿Qué había en el mundo más allá? Había mucho que aprender del nuevo mundo y existía la posibilidad de que la humanidad fuera pionera en civilizaciones en un mundo extraño. No era solo el sueño del sector privado. Cada país también tenía expectativas. Fue una aventura entrar en esos mundos. Sin embargo, las consecuencias de tal arrogancia fueron desastrosas. La aniquilación. Por supuesto, habría un límite en el tiempo de inmersión permitido. En Corea, el récord de inmersión más alto fue de 41 horas. Habían entrado cazadores y varios voluntarios. Solo hubo un superviviente de aquella desafortunada expedición. Sus palabras no habían sido demasiado alentadoras. Todo este tiempo solo habíamos estado luchando en casa. En su mundo la muerte nos eliminó, uno tras otro. Ya nadie había estado interesado en pasar tanto tiempo en la grieta. No eran solo las bestias las que deambulaban por allí. Desde el suelo hasta las plantas y el aire, el mundo más allá estaba lleno de fenómenos sobrenaturales. Como todos sabéis, bucear es un acto peligroso. Eso no se puede discutir. Está mal visto a nivel internacional. Por eso, hemos seleccionado cazadores calificados para que formen parte de una inmersión de prueba a discreción de la Agencia de Defensa. Si los cazadores seleccionados tienen éxito, consideraremos aumentar el número de permisos. Anuncios de Put Future. El murmullo comenzó de nuevo. Por supuesto, esto no significa que los cazadores seleccionados estén obligados a ser parte de esto. Es una petición que se les hace por el bien de la humanidad. Obtendrían información útil de un entorno peligroso, dijo Yang Changuk. Casi ningún cazador se negaría. Era una misión peligrosa, pero todos los cazadores reunidos habían sido elegidos por su habilidad y valentía. Todo cazador deseaba bucear. Además, no hay restricciones sobre tus acciones mientras estés en el mundo del más allá, siempre y cuando nos brindes la información que necesitamos. Cualquier otra cosa que traigas te pertenece. Fue el turno de los trabajadores de la investigación y de la industria de tragar saliva de deseo. Los biomateriales encontrados en el mundo alienígena tenían más potencial que los cadáveres de monstruos. Los ejecutivos comenzaron a preguntarse quién sería seleccionado para la misión. Primero necesitaban ofrecer contratos a estos cazadores. Ahora anunciaré a los cazadores seleccionados. Los cazadores seleccionados están todos dentro del ranking actual de los 20 primeros. Todos contuvieron la respiración. Desde el primer lugar del ranking. Lee Jae-ak. No hubo reacción. Todo el mundo esperaba eso. Desde el cuarto lugar. Kim Joan. El anuncio continuó. La gente comenzó a sorprenderse cuando el director saltó algunas filas. Gritó los nombres del séptimo y noveno lugar. Finalmente, pronunció el nombre del 19º lugar. En el puesto 19, Park Kang-an. Todos los ojos en el lugar se volvieron hacia Yoo Seon. Los murmullos llenaron el salón. ¿Pasaron del 10 al 19? Está muy lejos. Se están descuidando los criterios de selección. El director tosió de nuevo y habló.
La elección de los cazadores para esta tarea no tiene nada que ver con los rangos. La razón por la que se prohibió el buceo en el pasado fue la muerte de tantos cazadores talentosos. La industria sufrió pérdidas y la seguridad nacional quedó en peligro. Esta vez, realizaremos la inmersión como una actividad en solitario. En lugar de intentar subyugar a los monstruos, esperamos que todos participéis en una exploración pasiva centrada en la supervivencia y la investigación. Nuevamente, les informamos que esta selección se basó en la flexibilidad y las habilidades de supervivencia más que en la capacidad de caza. Quizás se pregunte por qué incluimos a Kangan. Desde que sabemos, ha cazado solo en lugar de en grupo. Tengo objeciones. Una voz llena de rabia vino desde una mesa de enfrente, y todos los ojos se dirigieron en su dirección. Cha Jae-gil. Fue uno de los directores de Gunan, firma perteneciente al 2F. También ocupó el 8º lugar en el top 20. No es momento de hacer preguntas. Por favor, siéntate, dijo Yang Changuk. Oh, Yoo Seon, es un principiante con menos de medio año en su historial, gritó Jae-gil, ignorando el comentario del director. Nadie se dio cuenta de su mala educación. En cambio, su declaración generó más preguntas en el salón. ¿Ha pasado menos de medio año? No. ¿19? Llamó a esa persona Yoo Seon. ¿No se refiere a Park Kang-an? ¿Es eso posible? Tal como esperaba Cha Jae-gil, los murmullos llenaron el salón. No importa lo rápido que ascendió de rango, dudo de la habilidad de ese hombre. Admito que es muy impresionante, pero no es una tontería confiar una misión importante como esta a un novato. El director suspiró. Esta decisión fue tomada por el gobierno como resultado de revisar todas las cámaras de acción personales de Park Kang-an. Con su autoridad, Yang Changuk podría poner a Cha Jae-gil en su lugar, pero el problema era que las palabras de Jae-gil habían puesto sospechas en la mente de todos. Todos los asistentes eran personas importantes en la industria. ¿Pueden esas grabaciones servir como evidencia suficiente de que un recién llegado puede bucear? No tiene experiencia en estas cosas. Esta decisión es ridícula si se piensa razonablemente, dijo Jae-gil. Nuevamente, con una base sólida para nuestra decisión, nosotros, comenzó Changuk antes de que Jae-gil lo interrumpiera una vez más. Creo que al menos debes revelar las imágenes de la cámara de acción a todos. Por el bien de la justicia. Murmullos de asentimiento llenaron la sala. Antes de unirse a Gunan, Cha Jae-gil había sido un cazador solitario, por lo que tenía algo de experiencia. Después de unirse a la organización, su influencia aumentó debido a la influencia de Gunon. Eso, junto con el hecho de que su razonamiento había sido algo plausible, le dio el apoyo de la multitud. De los 5 cazadores seleccionados, la selección de Yoo Seon había sido la más fácil de contrarrestar. Anuncios de Put Future. Así que sospecho de la selección de la agencia de defensa. Quizás seleccionaron en función de la popularidad, finalizó. Bueno, ¿puedo proporcionar las imágenes?, dijo una tranquila voz femenina entre la multitud. Tú, dijo Cha Jae-gil sorprendido. Vi la actuación de Yoo Seon desde el interior de la grieta. Shin Joe dijo mientras estaba en su asiento. Estaba colocada con gracia con ambas palmas sobre las rodillas. Cha Jae-gil apretó los dientes mientras ambos se miraban fijamente. Le doy a Yoo Seon el crédito que se merece. De ninguna manera está deficiente para realizar esa inmersión, dijo con firmeza. Yoon Kang-cheol y los directores de QR sentados a su lado no intentaron detenerla. La apoyaban y tenían mucha influencia en la industria. Incluso si intentaran detenerla, la posición de Joe en la industria era bastante significativa. Actualmente ocupaba el 2º lugar, subiendo desde el 9º lugar después de la última operación en la grieta. Tenía la habilidad, el historial y la red. La relación entre Gunan y QR no era buena. Bueno, entonces, ¿tienes algo más que decir, Cha Jae-gil?, preguntó el director Yang. El salón quedó en silencio. Cha Jae-gil cerró los ojos y suspiró derrotado. Bien, dijo Yang Changuk con una pequeña sonrisa triunfante. Cha Jae-gil luego miró a Yoo Seon. Solo quería asegurarme de que el proceso fuera justo. No tenía intención de negarle a Yoo Seon que se uniera al buceo. También lo vi a través de la transmisión. Tiene potencial. Pero cualquier cazador que haya estado en la industria por un tiempo sabe que trabajar en solitario no solo significa sobrevivir, sino también afrontar cualquier situación que se te presente en la batalla, dijo. Quería ampliar su argumento. No podía perder. Una mirada al video y uno lo notaría. El ataque principal de Yoo Seon es con un arma de corto alcance, ¿verdad? Él dijo. Él estaba seguro de ello. Cualquiera que haya visto la transmisión de cerca lo habría visto. Yoo Seon no poseía experiencia en armas de largo alcance como el Heyar-gun.
Por supuesto, no todos los cazadores pueden hacerlo tanto a largo como a corto alcance. Al bucear, es mejor centrarse en las posibilidades más gratificantes que experimentar. Recuerden, esto sería una tarea en solitario, finalizó. Oh, eso es realmente molesto, murmuró Lee Jae-aglee. Cuando Shin Joe intervino, Cha Jae-gil ya lo había estado llevando al límite. Lo único que le había impedido reaccionar era la reputación de Gungon. Ahora se le había acabado la paciencia. Se preguntó por qué algunos cazadores despreciaban a otros cazadores y no querían ver su desarrollo. Jae-ak creía que le debía a Yoo Seon defenderlo. Vio a Yoo Seon como su hermano menor. Se movió para ponerse de pie. Sin embargo, Yoo Seon se levantó primero y movió su asiento ruidosamente a propósito. Miró disculpándose a Jae-ak. Sabía lo que el mayor había querido hacer por él y estaba agradecido, pero no quería deberle ningún favor. Miró deliberadamente a Cha Jae-gil y Shin Joe mientras hablaba. Soy Yoo Seon. Sé que muchos de ustedes están confundidos acerca de mi identidad ya que he usado un alias todo este tiempo. Pido disculpas por eso. También entiendo la necesidad de su objeción, señor Cha. Al mismo tiempo, estoy agradecido a quienes me han apoyado, dijo mientras su mirada recorría el salón. Iba a decir eso, comenzó Jae-gil, tratando de interrumpir a Yoo Seon, pero el joven levantó un poco la voz, silenciándolo. Pero no tengo la intención de negar la alta evaluación y las expectativas que me ha dado la agencia de defensa y desperdiciar la oportunidad que se me ha presentado. Los murmullos se hicieron más fuertes que nunca. Como cazador, estoy feliz de tener la oportunidad de bucear y haré todo lo posible para hacer todo lo que deba. Estoy dispuesto a demostrarlo. Sus palabras fueron educadas pero poco convencionales. Llevaba menos de un año en la industria y, sin embargo, hablaba con confianza con sus superiores. Yoo Seon miró fijamente a Cha Jae-gil. Como dijo el señor Cha Jae-gil, no estoy equipado con habilidades de caza de largo alcance. Excelente. ¿Lo admites? Jae-gil intentó intervenir de nuevo, pero la voz de Yoo Seon subió un nivel. No he terminado, señor, dijo con severidad. ¿Qué? Los ojos de Cha Jae-gil se abrieron como platos. He aprendido suficiente. Sé lo que tengo que hacer en cada situación de caza. Yoo Seon se volvió para encontrarse con la mirada del director. Me gustaría tener la oportunidad de demostrar mi valía a la luz de la denuncia en mi contra. Si es posible, me gustaría hacerlo frente a todos los reunidos aquí. Todos quedaron atónitos. XT. El director de la oficina de defensa lo pensó por un momento. Si Yoo Seon demostrara ser digno, el prestigio de Yang Chang-gut y el de la oficina de defensa aumentarían. Por encima de todo, el descarado Cha Jae-gil sería puesto en el lugar que le corresponde. Bien entonces. Sería muy divertido, pensó el director. Episodio 33. Las mesas del lugar se apartaron rápidamente para atender la solicitud de Yoo Seon. Todos los cazadores estaban expectantes mientras se reorganizaba el lugar. Independientemente de su posición actual en la industria, todavía eran cazadores y apreciaban la valentía. ¿Quién era este Yoo Seon para decir las palabras que dijo en presencia de tantos cazadores veteranos? Apenas tenía medio año en el negocio y ya estaba causando agitación. Con su permiso, me gustaría afrontar el desafío ahora, había dicho Yoo Seon. Todos querían ver de qué era capaz el joven. Bueno, he anunciado toda la información necesaria. El resto será enviado a sus correos electrónicos. Hemos llegado al final de la sesión informativa. Si alguien necesita irse a casa ahora, puede hacerlo, les dijo el director Yang. Nadie salió del lugar. Mientras tanto, Yoo Seon estaba en la entrada, lejos del escenario. Como el mar rojo que Moisés separó, las sillas se habían apilado en lo alto a ambos lados del salón, dejando un camino despejado hacia el escenario. Señor. Oh Yoo Seon. Ah. Director Yang Chang-gut, saludó Yoo Seon mientras se volvía hacia el sonido de la voz. El director se paró a su lado mientras se realizaban todos los preparativos. Gracias por permitir mi solicitud irrazonable, dijo Yoo Seon. Era poco común que tales actuaciones se llevaran a cabo en un lugar como el centro cívico. Vamos, relájate, Yang Chang-guk sacudió la cabeza. Aquí hay muchos cazadores experimentados. Si bien debemos garantizar la seguridad del resto del personal, los cazadores pueden cuidar de sí mismos. No te preocupes por cuestiones de seguridad. Yang Chang-guk estaba preocupado por otra cosa. El público se encontraba a los lados de la sala. En el escenario, había 5 placas de metal con forma humana colocadas como objetivos. Si bien al director no le preocupaba la seguridad de la gente, no estaba seguro de si Yoo Seon podría salir del lugar sano y salvo. De hecho, fue un acto muy atrevido. Pronto, se colocó una mesa frente a Yoo Seon.
Encima había un arma de fuego familiar. Pistola Heller. También había otras pistolas y rifles de asalto sobre la mesa. Sin embargo, no dispararon balas. Todos utilizaron aura en su lugar. ¿O Seon tiene el sí para disparar? Un cazador le susurró a su amigo. Es solo el comienzo de su año de caza. Eso es muy poco probable, respondió el amigo. Sí. Si lo hubiera hecho, lo habría escrito en su perfil. Manipular sí es diferente a manipular aura brillante. Aunque estaban lejos del director Yang Chang-wook, sus opiniones no eran diferentes a las de él. Los murmullos en el pasillo se hicieron más fuertes cuando se hizo obvio que Yoo Seon estaba a punto de moverse. En lugar de reaccionar, Yoo Seon se centró en cada una de las armas sobre la mesa. El escenario se había preparado tal como él lo había solicitado. 5 placas de disparo con forma humana estaban dispuestas en forma de V frente a él. Detrás de ellos había una columna de caucho sintético, similar a la que usaba Yoo Seon para hacer ejercicios de golpe. Yoo Seon respiró hondo mientras cerraba los ojos. Luego, tomó una pistola Heller tipo metralleta. El público quedó decepcionado. Esperaban que hiciera precisamente eso. Ponerse en una posición cómoda y apuntar a los objetivos. Era la postura más básica y permitía disparar a distancia con una forma estable. Yoo Seon apretó el gatillo y comenzó a disparar. Esta vez, todos, cazadores y demás personal, estaban confundidos. El manejo de la metralleta por parte de Yoo Seon estaba lejos de ser estable. Las balas de aura parecen estar gastadas y débiles. Apenas dieron en el blanco y ninguno alcanzó un punto vital. Anuncios de Put Future. Yoo Seon dejó caer la metralleta Heller-gun y tomó una pistola Heller. Empezó a disparar. Esta vez fue peor. Su puntería era terrible y seguía disparando al azar. Parecía que solo estaba jugando. Comenzaron los abucheos. El director Yang Chang-wook se mordió los labios. Los cazadores de Gunan, incluido Cha Jae-gil, sonrieron aliviados. Difícilmente podían creer que el prodigio, Yoo Seon, se estuviera avergonzando tanto. Por supuesto, no era tan malo. Muy pocos cazadores con medio año de experiencia utilizaron Heller Guns. Había una razón por la cual las armas Heller de cualquier tipo recibían la misma calificación. Eran todos iguales. La única diferencia en el rendimiento de las armas era la habilidad del cazador que las empuñaba. Incluso con la misma pistola Heller tipo pistola, el poder de las balas depende en gran medida de qué tan cuidadosamente el cazador comprime su aura. En manos de alguien como Shin Joe, que usaba techis y especializados para disparar, la Heller Gun se volvió tan formidable como un arma de 5 estrellas o de nivel superior. Por otro lado, en posesión de principiantes que no pueden controlar su aura, los resultados serían terribles. A veces, el cañón del arma incluso terminaba explotando cuando los principiantes intentaban convertir su desgastada aura en balas. Por lo tanto, a nadie le sorprendió mucho que Yoo Seon fuera tan malo usando el arma. De repente, Cha Jae-gil se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Eh? Aquí y allá las balas impactaron en los bordes exteriores de las placas. En lugar de tener agujeros, los espacios detrás y alrededor del punto de impacto permanecieron intactos. Era como cortar papel con un cuchillo afilado sobre una mesa sin dejar ninguna marca en la superficie de la mesa. Cha Jae-gil gimió exasperado. ¿Cómo diablos está haciendo eso? Las personas que no eran cazadores preguntaron a sus conocidos cazadores. Normalmente, se suponía que la fuerza del aura era lo suficientemente fuerte como para destruir los objetivos. Dado que las placas son solo un poco más gruesas que el cartón, se podría esperar que la almohadilla de goma detrás también se dañara. De alguna manera, había logrado suprimir su aura y limitarla solo a los objetivos. Ni siquiera los cazadores podían entenderlo. El bastardo. Cha Jae-gil maldijo sin darse cuenta. También tenía algunos conocimientos y experiencia en tiro. Si Yoo Seon hubiera hecho lo obvio, simplemente hacer agujeros en los objetivos, se habría reído de inmediato. Cualquiera podría hacer eso. Sin embargo, casi nadie podía hacer lo que estaba haciendo Yoo Seon. Las 5 placas de cocción han sido cortadas y reducidas a casi una décima parte de su superficie anterior. Ahora, eran lo suficientemente estrechos como para que fuera difícil alcanzarlos incluso si uno apuntaba con cuidado. Sin embargo, Yoo Seon no falló y siguió disparando hasta que las partes restantes de las placas fueron eliminadas limpiamente. Todos quedaron boquiabiertos, incluidos aquellos que no conocían a Aura. Pasó el tiempo, pero nadie parecía haberse dado cuenta. La actuación los encantó. Quedaba un último lugar en el 5.º plato. Yoo Seon respiró hondo antes de dejarlo escapar. Luego, puso el seguro del arma y miró a su audiencia.
Los ojos de su público permanecieron fijos en el escenario. Casi no había diferencia entre el escenario antes y después del rodaje, aparte de los pilares de goma que quedaron. Se limpiaron todas las piezas de metal. Uno de los investigadores de un instituto comenzó a aplaudir extasiado. Los aplausos se fueron extendiendo poco a poco. En poco tiempo, incluso la gente corriente que no entendía a Aura aplaudía a Yoo Seon. Incluso para ellos era obvio que lo que acababan de ver era extraordinario. Yoo Seon de repente levantó la mano. Todavía no, dijo, y los aplausos cesaron. Anuncios de Put Future. Lo que acabo de mostrarles es la aplicación básica para controlar la intensidad del aura, con la que todos están familiarizados. La gente común compartió confundida, sin entender sus palabras. Los cazadores, en cambio, estaban nerviosos, aunque intentaban no demostrarlo. No hubo nada malo en su declaración. Era solo que lo que él llamaba básico era algo muy difícil de practicar. Mayor Cha Jae-gil, dijo Yoo Seon mientras miraba al mayor. El rostro de Cha Jae-gil ahora estaba tan sudoroso como el de Yoo Seon. ¿Qué es? También sabes que, no importa cuán buenas sean tus habilidades de tiro, los disparos normales son inútiles contra un monstruo con alta durabilidad. Esa es la base de su caso contra mí. Cha guardó silencio. No podía negarlo. El joven estaba haciendo todo lo posible para demostrar que estaba equivocado. Yoo Seon tenía razón. No importa qué tan bueno fuera el control, herir a los monstruos mayores era imposible, especialmente para los principiantes. No importaba si un principiante tenía una alta tasa de absorción. La cantidad de C que tendrían seguiría siendo significativamente menor que la de los veteranos que habían acumulado habilidades y experiencia a lo largo de los años. Por lo tanto, Heyergun no pudo crear balas lo suficientemente poderosas como para herir a bestias de alto grado. Lo que les voy a mostrar esta vez, dijo Yoo Seon mientras miraba nuevamente al escenario, es la solución a ese problema. Detrás de donde estaban las 5 placas de disparo, los pilares de goma permanecían en pie. Yoo Seon tomó una pistola Heyer tipo pistola. Hace 2 meses. Quiero enseñarte algo más, comenzó Sun Wook. En esta industria, uno puede llegar a ser fácilmente reconocido por sus habilidades naturales. Es perfecto para aquellos que nacieron con un talento extraordinario. Yoo Seon escuchó con atención. Sin embargo, para aquellos como nosotros que no nacimos tan afortunados como ellos, fue muy injusto. No nací con ningún sí y no había nadie que me pasara su tecnología. No tenía antecedentes ricos. Todo lo que tenía era mi aura, eso es todo. XT. Se levantó de su asiento y se apoyó en la mesa junto a Yoo Seon. De hecho, cuando decimos aura, cualquiera podría usarla, ¿verdad? Pero en realidad, los niños con techo sí no piensan mucho en ello. Su uso no es refinado porque tienen otras ventajas. Podríamos suicidarnos para aprender una nueva habilidad con nuestra aura, pero ellos no se molestan. Simplemente replican lo mismo con lo que heredaron o con lo que nacieron. Sun Woo trabajó duro para lograr el caminar de araña con su aura, pero los cazadores con Psi o Tech similares podrían replicarlo fácilmente. Psi y Tech solo pueden entregarse a los discípulos mediante un proceso muy complicado. Y no había nadie que me enseñara. Entonces me pregunté, ¿por qué no hacer el mío propio? Estaba decidido a refinarlos y pasárselos a alguien que yo eligiera. De esa manera, incluso cuando ya no pueda cazar, seré recordado por algo. Ahora, esta es la segunda lección, otra habilidad que desarrollé, sonrió Sun Woo con orgullo. Luego, indicó el nombre de la técnica. La pistola de Yoo Seon se disparó. Esta vez, a diferencia de las balas que usó para las placas, el arma liberó una cantidad considerable de energía. Se estrelló contra un pilar de goma y le abrió un agujero profundo. Esta vez, incluso Shin Joe, Lee Jae-ak y Yang Chang-guk se quedaron sin aliento. ¿Eh? Era una creencia común que sin Psi o Tech, los humanos no podían manipular el aura que había abandonado sus cuerpos. Pero Sun Wook aprendió que, con tiempo y esfuerzo, los humanos podían encontrar su propio camino. Y ahora, ese conocimiento se ha transmitido a Yoo Seon. A pesar de la tensión extrema que sentía en sus venas, Yoo Seon siguió sonriendo. Gracias a Dios, pensó. Incluso Sun Wook no pudo dominarlo mientras estaba en servicio activo, por lo que no pudo demostrárselo a Yoo Seon. Sin embargo, ahora todos podían ver los frutos de los esfuerzos de Sun Wook. Abejas parásitas. El pilar de goma se sacudió violentamente como si algo estuviera sucediendo desde adentro. Luego, estalló en pedazos.